En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral, un diálogo diferente y necesario. Hola, hola, muy buenos días. Y ya comenzamos con un nuevo Café Austral el día de hoy, miércoles 12 de noviembre, ya con un día frío como ha sido la habitual durante este mes de noviembre y todo el resto de la primavera, que no quiere llegar a Valdivia, pero con mucho ánimo para acompañarlos durante la siguiente hora de la mañana. Y hoy tenemos una invitada súper especial y un tema bastante interesante, pero que se los vamos a contar en un ratito más. Como siempre los saludo, mi nombre es Alejandra Bertrán y estamos con Maximiliano Valenzuela para darles la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Así es, bienvenido a todo Valdivia ya a escuchar nuestro programa el día de hoy, miércoles 12 de noviembre ya de este año, ya se nos va el año 2014 y saludamos a todos los amigos de la ciudad de Valdivia que ya nos están escuchando a través del 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile y también en nuestra web ya en cafeaustral.watch.cl en su señal online. Oye, tú ya lo anunciabas, pues, Alejandra, tenemos una invitada de el viejo continente, podríamos decirlo así, de esta manera. Sí, podemos decirlo así, sí. Muchos dicen también la madre patria. También es conocido este país. Estoy hablando de España. Tenemos una visita de una catedrática de una importante universidad de España que nos acompaña en el marco de una actividad también importante que tiene nuestra casa de estudios, y ahí les vamos a estar contando en un ratito más detalles de ella y de su visita por acá. Oye, pero antes saludamos como siempre a nuestros amigos que se encuentran de onomástico, a mi amigo puntual que mañana vamos a locutear, a mi amigo Cristian, porque hoy día es San Cristian, así que saludamos a todos los amigos Cristian en el día de hoy. Sí, un abrazo a Cristian Spuller entonces. Oye, usted anunciaba las condiciones meteorológicas, porque a la gente de Valdivia le interesa muchísimo eso para programar su salida a pasear, por ejemplo, por nuestros alrededores, que por lo demás nuestra invitada ha quedado maravillada de lo que es nuestra ciudad de Valdivia, y yo les comento que hoy va a haber una máxima de 17 grados con nubosidad parcial variando a despejado según la Dirección Meteorológica de Chile, y para mañana se anuncia una máxima de 18 grados con escasa nubosidad, así que va a haber un poquito de frío, así que no retire el chaleco como yo, porque en estos momentos estoy muerto de frío. Ya. No guarde la parca todavía, hay que decir. Oye, en nuestra universidad también, como siempre, está llena de actividades, y yo les comento que por aquí me pidieron de antemano que recordara de que, por ejemplo, nuestra universidad se encuentra en un periodo de admisión para lo que es el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile, así que desde el 2 al 4 de diciembre esto va a empezar, así que va a ser un proceso en el cual usted tiene que participar y acercarse al Conservatorio de Música de nuestra universidad, que tiene obviamente como objetivo principal la formación de músicos profesionales con una preparación de alta calidad, capaces de desenvolverse exitosamente en el medio musical. Así que los invitamos. Sí, oye, a mí igual me pidieron que pase un dato, porque el viernes 14 los estudiantes de tercer año de la carrera de auditoría están preparando un coloquio que se llama ¿Existe la equidad de género en el trabajo? Van a tener interesantes invitados. Está la profesora de Viguerra, sabemos que está la directora del trabajo, una académicas también de la universidad. Entonces los invitamos, esto es el viernes 14 a las 16 horas en el edificio Emilio Pujín, en el auditorio. Oye, pero yo tengo otra actividad interesantísima. A ver, para mañana. Me envió un fax, qué antigua, un fax. Sí, qué antigua. Un fax. No, un telegrama. Un email, no, para que la gente se acuerde del fax y haga ahí memoria nostálgica de este artefacto. Oye, porque mi amigo de Ciencias, Carlos Sotomayor, nos envía una información que tiene relación con el ciclo de charlas, la relatividad general y el origen del universo. Mira qué interesante. Así que esta actividad invita a la Facultad de Ciencias, a toda la comunidad valdiviana y universitaria, a la tercera sesión del ciclo de charlas, que en esta oportunidad se denomina la relatividad general y el origen del universo, que es presentada por el doctor Alex me costó el apellido, Giacomini, así que esto va a ser mañana, jueves 13 de noviembre a las 17:30 horas en el auditorio del doctor Hugo Campos del edificio Emilio Pujín.
Así que la gente vaya ahí y entérese del origen del universo. Así es. Y de la relatividad. Así es. Ya. Ya, oye, Oiga, ¿vamos a la música? vámonos a la música. Anunciamos el tema, creo yo. Yo ya lo anuncié por nuestras redes sociales, que también por lo demás están activas en estos momentos para que compartan sus datos, inquietudes, etcétera, con nuestra invitada el día de hoy. Vamos a hablar un poco, les contamos sobre la historia y la memoria, y queremos plantearlo a modo de pregunta de cómo se construye la historia y por ende la memoria de un país. Así que vamos a estar detallando eso con nuestra invitada, reiteramos que viene directamente desde España. Sí. ¿Ya? Vamos a la música. Vámonos a la música, yo los dejo con... Por acá lo tengo, mira, una gran banda de los 80, esto es Toto, y este tema que se llama Hold the Line, aquí en Café Austral.
Son las 10:43, estamos de vuelta en Café Austral y ya reitero entonces a los amigos que ya nos están escuchando a través del 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile y también en cafeaustral.h.cl, que nos pueden hacer sus comentarios en nuestras redes sociales que tenemos a disposición. Estamos hablando del Facebook, que es Café Austral UH, y también ahí nos pueden encontrar en Twitter con @Café Austral UH nuevamente. Así que estamos con nuestra invitada Sí. ya. Oye, pero antes de ¿Sí? presentar a nuestra invitada, quiero hacer una rectificación de la actividad Por de favor. equidad de género en el trabajo. Es a las 16:30. 16:30. Sí, 16:30 el viernes 14. Perfecto. ¿Ya? Hoy les voy a presentar, estamos con la doctora Josefina Cuesta Bustillo. Ella es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, en España, y está aquí invitada por el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad para participar en el segundo coloquio de Educación y Derechos Humanos. Yo les voy a hacer una breve presentación antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, porque ella ha sido investigadora asociada del Instituto de Historia del Tiempo Presente en París y del Centro Virtual del Conocimiento de Europa en Luxemburgo. Es profesora invitada en la Universidad de París y el Instituto Católico de París y la Universidad de La Plata en Argentina, y ha sido galardonada con el Premio María de Massetú de Excelencia Científica por la Universidad de Salamanca en junio del 2008. Así que le damos la más cordial bienvenida, doctora Cuesta, y muchas gracias por aceptar la invitación a venir a conversar con nosotros un ratito, y sabemos que está súper llena de actividades. Muchas gracias por la invitación a ustedes y estoy encantada de estar aquí. Para empezar a hablar un poquitito sobre el tema por el cual usted está acá en nuestro país, pues primero sabemos que es primera vez que viene a Chile Sí. y a Valdivia, obviamente. También. Sí. ¿Y le gustó? Llevo muy poquito tiempo, pero de Chile solo conozco la región de Valdivia. El domingo perfecto. di una pequeña vuelta hasta el Pacífico, y cuando uno ve este paisaje considera que por aquí debe empezar el paraíso terrenal. Doctora, ¿cuál cree usted que es la importancia social y académica también de estudiar la memoria y la historia? Sobre todo como leímos un poco lo que van a realizar acá, desde una mirada desde el sur de Chile hacia lo que es tanto Chile como Latinoamérica y Europa, pero es una mirada desde aquí, digamos desde el norte, del sur hacia el norte. Nuestras sociedades tienen bastante en común, sobre todo en lo que es la historia de la segunda mitad del siglo XX, y son sociedades que han vivido dictaduras, tanto las mediterráneas como estas sociedades también latinoamericanas, y en este sentido tenemos una cierta proximidad, que es por qué nos interesa el tema de la memoria, que también interesa en sociedades que no han estado traumatizadas por las dictaduras, porque las sociedades tenemos que ser conscientes y tomar en peso nuestra trayectoria y la plaza actual o el lugar actual que concedemos a esa trayectoria, y saber que de nuestro pasado a veces recordamos, otras olvidamos, otras silenciamos, en ciertos momentos nos ha quedado el trauma, en otros nos pesa la nostalgia, y en otros hemos vivido cierta mitificación de determinados hechos o acontecimientos. Se trata de medir todos esos procesos, de saber que todos esos componen la memoria y saber a qué responden, y por lo tanto enfrentarnos con nuestras trayectorias, mirarlas de frente, asumirlas y criticar aquello que tengamos que criticar y enmendar aquello que tengamos que enmendar también. Doctora, en ese proceso me imagino que, claro, usted lo dice en materia de asumir lo ocurrido. Sí. Me imagino que después viene un proceso de ir reconstruyendo la memoria en base a estos recuerdos y a estos hechos que han marcado a las distintas sociedades. Pero la pregunta ahí es cómo la sociedad hoy en día va reconstruyendo y haciendo en base de estos hechos las proyecciones a futuro de su memoria en sí. Entiendo, y en este proceso estamos los historiadores y están muchísimos científicos sociales, que a determinadas verdades que se han impuesto en determinadas épocas, que corresponde a determinados grupos sociales, hay que incorporar también las verdades y las experiencias de los otros grupos sociales. Por ejemplo, voy a hablar es muy genérico, de opresores y oprimidos, de los que tienen el poder y los que nunca lo han tenido. En este sentido, nuestras sociedades, si quieren
quieren caminar hacia una democracia profunda y bien arraigada, tienen que ser inclusivas y en este sentido aceptar las verdades de todos los grupos sociales, aceptar las memorias, los recuerdos, las experiencias, y esto constituye una experiencia democrática fundamental, pero es un ejercicio de acceso a la verdad y una verdad muy poliédrica, que no es fácil de componer, porque a veces son verdades contrapuestas, pero este sería el trabajo que puede hacer la sociedad, dando la palabra a todos, escuchando a todos los miembros de la sociedad y los científicos sociales haciendo entrar en sus propias ciencias todas esas palabras, analizándolas, ver a qué responden, qué expectativas, qué pasado, qué futuro y qué presente viven. Nosotros sabemos que usted también, si bien nunca había venido a Chile, ha estudiado mucho nuestro país desde distintos puntos de vista, y queríamos igual preguntarle cuál es su opinión al respecto de lo que fue la dictadura militar en Chile. Es un poco amplio, pero más o menos si nos puede dar quizás desde su propia expertise, su visión acerca de lo que fue este periodo en nuestro país. Un español, una española como es mi caso, mira con especial mirada la dictadura chilena, porque reconoce muchísimos rasgos de los que nosotros vivimos en la experiencia franquista. Uh-huh. En ese sentido se vive con una especial solidaridad y también con un especial dolor. Porque sabemos lo que significa una dictadura, de romper las trayectorias de democratización de un país, de inclusión, de alfabetización, es decir, todos lo que son las trayectorias de transformación profunda, económica, social, cultural de un país que ejercen las democracias con dificultad y a veces poco a poco, pero todo eso queda truncado, y para una gran mayoría en general en los países con dictadura. En este sentido, si yo tuviera que hacer un balance sin conocer a fondo la historia chilena, es que la dictadura ha truncado una trayectoria que hubiera representado una mayor madurez, democratización y, me atrevo a decir también, desarrollo económico para todos en Chile. Quizás la pregunta que cabe mencionar con su comparación histórica a través de lo que vivió en España con la dictadura de Franco es si ve usted alguna diferencia entre lo que pudo haber sido Pinochet con Franco en sí. Usted ya lo aclaró, dictadura aquí o en la quebrada de la G, como decimos los chilenos, es dictadura igual, por no se le mire. Pero sin embargo me imagino que tiene que haber habido algunas ciertas diferencias que usted visualizó en sus estudios. Todas tienen su especificidad, aunque tienen muchísimos elementos comunes. Cuanto más estudia, más elementos comunes, pero tiene su especificidad. Pero debo decir que quizá con la sombra del franquismo, que nosotros lo teníamos todavía encima, claro, cuando realmente empiezan las dictaduras latinoamericanas, las más importantes, otras ya venían de lejos, pero pensemos en la argentina o la chilena, quiero decir que a mí me ha llamado la atención más los elementos de similitud que había, y he propuesto a los estudiantes de España, y ahora cuando he venido aquí a los chilenos, el hacer una tesis del estudio comparado, por ejemplo, de los discursos de Franco y Pinochet. Yo encuentro muchas frases repetidas. Quisiera saber si esto es solo una percepción o es superficial o habría que abordarlo, pero entiendo que Pinochet tuvo mucho facilitado por lo que había sido el camino trazado y la experiencia de Franco. Diferencias, habría que profundizarlo, no lo he profundizado. En principio, ahí veo una fundamental, y es la intervención mucho más directa norteamericana en el proceso dictatorial chileno. Nosotros tuvimos a una América protectora del franquismo porque le interesaba frente al anticomunismo, frente a la URSS. Es decir, hay una estrategia, pero una especie de padrinazgo un poquito más lejano y de apoyo un poquito menos, vamos a decir, parecía menos feroz, daba una sensación de más distancia en España, y sin embargo aquí queda claro
desde el principio la mano fuerte de los Estados Unidos sobre lo que son las dictaduras latinoamericanas y también la chilena. Y hay también una pequeña, no sé si pequeña o grande, habría que profundizarla, en la postura de la Iglesia chilena, no tan colaborativa como lo fue la española en todo momento, aunque hay que señalar en favor de la Iglesia Católica Española cómo se va distanciando el franquismo también a partir del Vaticano II. Oye, vamos a una pausa musical. Perfecto. Para que sigamos conversando y ya vamos a hablar con la doctora Josefina de cómo salir de cómo se ve en la postdictadura. Pero vamos a la pausa musical y después volvemos. Perfecto, yo antes de, mira, me voy a reiterar un aviso que tengo por acá, que me está llegando. Bueno, no. Lo vamos a ordenar, pero tengo un aviso importante que... Aquí me van a rectificar, pero vamos a hablar un poquito también a anunciar lo que se viene en materia de elecciones, porque también estamos en un periodo en el cual la Federación de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios está convocando al proceso de elecciones, y esto va a ser el próximo 11 y 12, o sea, hoy está haciendo el proceso de elección de nuestra Federación de Estudiantes, y hay 2 listas en competencias, así que a los amigos que nos están escuchando, que son estudiantes de nuestra Casa de Estudio, por favor participen, porque después andan alegando de que no hay representatividad de nuestros estudiantes en diversas instancias. Bueno, este es el momento, usted vaya, tómese el tiempo después de los descansos de cada ramo, después de salir de sus estudios, y vaya y vote. Así que ahí les vamos a estar contando un ratito más detalles de dónde está realizándose este proceso, digo. Así que vámonos a la música, como tú dices, Alejandra, y yo lo dejo con un tema de los ingleses de King of Leon, aquí este tema que se llama Sex on Fire, aquí en Café Austral. Hey, where you laying? Don't make
Bueno, y estamos de vuelta en Café Austral, son las 10:58 en Chile continental y en Chile insular. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora, me dijiste? Las 9:58, amiga. Las 8:58. No, son las 10:58. Son 2 horas. Ah, verdad, y ustedes. Sí, tú siempre dices, son 2 horas. Mire, me corrígeme encima. No, pues es 1 hora o 2. 2. ¿2? Sí. ¿Estás segura? Ah, Voy a consultarlo con mis amigos pascuenses que tengo conectados en Facebook. A ver. Pregúntales qué hora es ella. No. Oye, volviendo con otro panorama, mira, para nuestra universidad, yo les cuento que hoy, miércoles 12 y el 26 de noviembre, se va a presentar en el Cine Club Teatro Universitario de nuestra casa de estudio, nada más y nada menos que Ver y Escuchar, que es un estreno exclusivo ahí, y de mano de los amigos de Miradoc, y esto llega a nuestra sala con un valor nada más y nada menos que de 1.000 pesos. Nada. 1.000 pesos, o sea, amigos míos que nos están escuchando, como siempre, nuestro Cine Club, el mejor de Valdivia, al mejor precio, y muchas muestras gratis, les trae un estreno de lujo que es Ver y Escuchar. Así que los invitamos para el miércoles 12 y el 26 de noviembre, que no sé qué día es, pero es miércoles también. Sí. ¿Sí? ¿Miércoles? Miércoles. Ya, subsiguiente miércoles, a que vayan y aprecien este estreno exclusivo dirigido por el cineasta José Luis Torres, Ver y Escuchar. Muy bien. Oiga, nosotros vamos a volver a presentar a nuestra invitada, para quienes se suman a la sintonía. Estamos con la doctora Josefina Cuesta, ella es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca en España, y está invitada por el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, la Prodecanatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y va a ser la charla inaugural del segundo coloquio de Educación y Derechos Humanos, además de otra actividad importante que les vamos a contar más adelante en el programa. Y para seguir conversando un poquito de lo que veníamos en el bloque anterior, doctora, ¿cuál cree usted, a su juicio, que son algunos de los factores que permiten ir superando un poco todas las heridas y todas las dificultades que dejan los procesos tan traumáticos como son las dictaduras, no solo en Chile, sino que en general en los países tanto de Latinoamérica como en Europa? Es difícil contestar a ello, pero entendemos por las experiencias que llevamos que lo primero o fundamental es aceptar todos los relatos, es decir, conceder la voz y espacios de voz y de palabra a todas las experiencias. En segundo lugar, dar un espacio a las víctimas de que puedan pronunciarse, es decir, derecho a la voz y a la palabra. También derecho a la verdad, derecho a conocer lo que pasó, eso es fundamental. El derecho a la verdad es un derecho que está que ha emergido mucho en relación con las dictaduras, y entiendo que en los informes de Guatemala, sobre todo en el informe de la ONU sobre Guatemala, y el representante de la ONU le dio muchísima importancia al derecho a la verdad. Esto lo tenemos que reconocer entre todos, y hay que reconocerlo. Y luego también los derechos a la reparación, y entiendo que aquí la comisión RETIC, dentro de todas las comisiones 25-30 que ha habido en el mundo de distinto carácter de la salida de dictaduras, al menos cuando yo explico en clase, me parece que es la que tiene mejor enumerados los derechos de las víctimas y recogidos los derechos de las víctimas. Luego ahí hay un buen programa en principio, es decir, la reparación, pero también los espacios de voz y de palabra. En España llevamos ya muchos años oyendo decir que el escuchar a las víctimas, el responder a sus demandas, el desenterrar a los muertos que están enterrados en las cunetas, no enterrados, tirados. Hay algunos sectores bien pensantes que dicen que es reabrir las heridas. Esto me parece que esta frase o estos conceptos me parece que son lesivos y enojosos y muy duros para quienes tienen víctimas, porque las heridas, quien las tiene no se le han cerrado, sobre todo si no ha enterrado a un familiar, y en este sentido desaparecidos entierros. Y esto no es una reclamación que hagan ni las derechas ni las izquierdas, esto es un drama de la humanidad que ya puso Antígona, es decir, la sabiduría clásica antigua
ya lo puso en fórmula de gran obra, que es Antígona, y es el derecho a enterrar a los dos hermanos, no solo a uno, no solo el que ha caído de un lado, sino el que ha caído del otro. En este sentido entiendo que sin esta verdad, sin esta justicia y sin este acto de misericordia, vamos a llamarlo así, y deber de memoria de enterrar a todos los muertos, las sociedades no superarán sus fracturas. Nosotros no la tenemos del todo superada, porque nos quedan todavía muchos desaparecidos y muchos por desenterrar. Profesora, desde su investigación en España y todo lo que ha sido también el proceso de conocer las distintas realidades en materia de historia y memoria, me imagino que también un aspecto importante a destacar y quizás de investigar es el rol que cumplen los medios de comunicación en materia de visibilizar en cierto modo el tema ocurrido a través de estas dictaduras y de todo lo que conlleva un proceso de, en cierto modo, como lo llamamos acá, de reconciliación, por decirlo de alguna manera, con todas las personas que fueron afectadas. Es vital a la hora de poder recoger las diversas impresiones de todos los ciudadanos, que los medios de comunicación transmitan de una manera idónea un proceso doloroso como el cual usted está refiriéndose, de cómo surgimos y salimos adelante de estos procesos. Los medios de comunicación son vitales, al menos en nuestra experiencia de España se han manifestado como tales. Entiendo, por ejemplo, que también Argentina, que conozco un poco, pero ¿por qué son vitales? Primero, porque en el derecho de conceder la voz, la palabra y buscar y descubrir la verdad son fundamentales, porque tienen medios para hacerlo y constituyen un altavoz y pueden ser también lugar de encuentro de todas las voces que emergen. En este sentido son fundamentales, pero luego también lo son a la hora de impulsar determinadas actividades que la sociedad está renuente o temerosa. Los medios la pueden impulsar, y en España tenemos una experiencia verdaderamente sorprendente. Disculpadme que hable de España, pero lo conozco más, y es que en los años de la democracia hemos fundado asociaciones en favor del exilio, para el estudio del exilio, en favor del exilio, de la emigración, de los niños de la guerra, de la memoria de la guerra, etcétera, etcétera. Se han fundado muchísimas en los años 90, pero no han tenido verdadera repercusión hasta que en el año 2000 se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que la funda un periodista, y a partir de ahí el tema ha sido protagonista y es un nervio central en la sociedad, y ha pasado, vamos a decirlo así, de minorías, de víctimas, de trabajos de academia, etcétera, ha pasado a toda la sociedad a través de ese sistema arterial que son los medios de comunicación. Son vitales. O sea, se lo plantea directamente porque, por lo menos en la realidad que vive en nuestro país, en los últimos años se han transformado en elementos fundamentales de pruebas también de diversos casos connotados, en los cuales muchas veces en ese periodo se tuvieron que silenciar por miedo, por distintos motivos, por exilio, como usted lo plantea. Entonces es ahí también donde hoy en día esta reconstrucción de la memoria se hace clave, ir develando esto a través de esta documentación que se tuvo que esconder, reitero, y que hoy en día los medios de comunicación son claves a la hora de poder ir resolviendo estos casos. Sí, y además el concepto de la prueba es muy interesante, porque hasta hace unos años el concepto de la prueba era un concepto exclusivamente jurídico y del que, vamos a decir, sigue siendo fundamentalmente jurídico, pero lo curioso es que otros elementos que no entraban directamente en el campo jurídico han sido aceptados en el campo jurídico como pruebas, como es los descubrimientos del periodismo de investigación, los documentos que sacan a flote el periodismo de investigación, y, por ejemplo, en Francia, luego diré también un poquito en España y en Chile, en Francia, por ejemplo, cuando los juicios de Pavón, Touvier, los grandes nazis que se habían escondido en conventos en Francia y que estaban allí ya en sus 80 o 90 años, realmente estudios de historiadores sobre estos nazis y los documentos sobre su actuación, etcétera, han sido aceptados, libros de historia, como prueba por el juez.
Y en este sentido han sido fundamentales a la hora de documentar el historial de estos nazis ocultos. Es decir, que en ese sentido los medios de comunicación, incluso la propia academia, puede ofrecer pruebas fundamentales que quizá al fiscal le resultan más inaccesibles porque no se pasa horas y horas investigando en un archivo o revolviendo documentos. Es decir, que se ha ampliado el concepto de prueba y la sociedad podemos participar de otra forma en este tema. Y quisiera decir que en Francia, en la prensa francesa y en Francia, que estuvo muy estremecida por lo que eran el asunto del descubrimiento de estos nazis a los 80, 90 años, claro, en conventos o refugiados en lugares de escondites, vamos a llamarlo así, en el momento en que Pinochet se le lanza una acusación cuando está en Londres, se hace el paralelismo en que bueno, pues hay algunas personas que en la vejez todavía pueden ser juzgadas, y hay un paralelismo entre unos y otros. Y hay un chiste, no sé si se dice aquí en la prensa, una viñeta clarísima en la prensa que aparece Pinochet diciendo: no os jubiléis, es peligroso. Profesora, yo le quiero llevar un poco a otras líneas de investigación que tiene usted, que queremos rescatar un poco al final de este bloque de entrevista, que es la línea que tiene usted sobre la historia de la mujer. Y queríamos preguntarle cuál es, o cómo ve usted el rol que han tenido las mujeres ya en la actualidad, que han alcanzado en forma democrática las presidencias de los países. Digamos que es como el tope, donde el cargo de mayor jerarquía que se puede obtener dentro de un país. ¿Cómo visualiza usted este cambio social? Y porque son electas democráticamente, digamos. ¿Cómo evalúa usted el cambio social? Considero que es fundamental, que era la hora de que llegara, porque las mujeres llevan las que empezaron luchando por ello más de 150 años. El movimiento feminista empieza en 1848, por lo tanto se organiza, no es que empiece, se organiza. Desde la Revolución Francesa hay una declaración de derechos de las mujeres que no aceptó la Constitución francesa, aceptó solo la declaración de los hombres y de la declaración del hombre, de los derechos del hombre. Pero es decir, que ya llevamos 200 y pico años de lucha sobre el tema y organizado 150, y creo que es una fase importante para que ya se consigan los resultados. Estoy hablando aquí como historiadora. Curiosamente, fueron paralelos, aunque nació un poquito antes el movimiento antiesclavista, y fueron conjuntamente. En este sentido es interesante porque parece que los ciclos históricos son un poco largos y hemos llegado a ver a un presidente de color en los Estados Unidos a la vez que hemos visto el acceso de las mujeres al poder. Entonces, creo que deberíamos de verlo como un hecho completamente normal y como un hecho habitual, aunque todavía no lo sea verdaderamente habitual. Es donde teníamos que llegar, es el camino habitual. Somos iguales, aunque diferentes, en este sentido iguales en derechos, por lo tanto, muy bien. Y yo felicito a los países que han saltado esta pequeña frontera roja, que hay que felicitar, y América Latina es pionera aquí, Profesora, sabemos que usted, por ahí nos soplaron de que usted es fan de nuestra presidenta, de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cuál es su visión particular de ella con este ya segundo periodo como presidenta de nuestro país? Yo admiro a las mujeres que llegan al poder, pero que trabajan en favor de su pueblo en general. En este sentido, pues, hay algunas que trabajan más en favor de su pueblo que otras. Por ejemplo, me acuerdo que cuando la señora Thatcher subió al poder, cuando se actúa en favor de determinados poderes más que de otros, o consideramos que se ha olvidado más al pueblo, esas mujeres me parecen menos admirables en ese sentido, ¿no? Porque entiendo que quien ha sido madre alguna vez probablemente sienta la igualdad de sus hijos todos, ¿no? Y ahí hay algo que falla cuando una mujer sube al poder y se preocupa solo de algunos, de los más dotados, de los más ricos, de los más... A mí me parece que hay falla algún tipo de aspecto. Por eso, en ese sentido, me parece que mujeres como Michelle Bachelet, que ha impulsado todo un movimiento democrático en Chile, intenta arropar
y llevar con ella a la elevación del todo el pueblo chileno, que ha luchado a nivel internacional en un sector como es el de las mujeres, etcétera. Yo pienso que no se le puede pedir más. ¿Podemos ir a vamos a la pausa o le podemos hacer la última pregunta? Porque ¿Qué ¿puedo pregunta usted preguntar tiene la ahí? ¿Qué última? pregunta? ¿Qué tú tienes? Lo que pasa es que también me soplaron Ya. que usted también está bastante interiorizada en lo que son las reformas que se están llevando a cabo en nuestro país, tanto la tributaria como la reforma de educación, y quería que nos diera su visión también al respecto, un tema más contingente. Sigo en los medios de comunicación Sí. lo que hay sobre la reforma de la educación y veo que hay una polarización. Una polarización de partidos en el poder y partidos en la oposición. Me parece que va por ahí, por los temas últimos que han salido. Que perdón, por lo demás, esta reforma también viene acarreada de un momento histórico, de una mala educación, en cierto modo, una opinión bien personal, que viene de un periodo de dictadura a través de Pinochet, con un cambio constitucional, y también de ver el futuro de la educación desde esa mirada, en ese periodo histórico, a lo que hoy en día tenemos como educación y como país. Es un elemento fundamental en la democratización de los pueblos. Entiendo que tiene que empezar por la educación y entiendo que los gobiernos se lo tienen que plantear. Nosotros llevamos desde toda la democracia pidiendo un acuerdo interpartidario, es decir, una reforma interpartidaria de la educación. En el último gobierno de Zapatero hubo un ministro, Gabilondo, que había sido rector de la Universidad Autónoma de Madrid, una personalidad de primera categoría que no tenía carné político y que precisamente le nombraron para ver si podía. Todo su intento fue hacer una reforma interpartidista, es decir, un consenso para la reforma educativa, y no lo consiguió, porque entiendo que ahí hay dos paradigmas de sociedad en las dos grandes áreas de partidos de derecha e izquierda que son bastante irreconciliables. Yo hablé con él después de haber dejado el ministerio y le dije: lo lamento, es lo mejor que hubieras podido aportar a España. Veo que Chile va en la dirección de no consenso, pero en todo caso entiendo que lo que es planteamiento democratizador, y por lo que he oído en los discursos, el discurso de que la educación es un derecho humano, me parece fundamental, absolutamente fundamental, y hay que defenderlo como tal. Y si eso no se defiende, la democracia no arraigará verdaderamente, porque entiendo que el sistema de emancipación de los pueblos, y aquí en el tema de género hemos luchado mucho, de emancipación de las mujeres también, es la alfabetización, y el hecho de que uno tenga después de la alfabetización el conocimiento mínimo imprescindible para poderse defender en un trabajo. En este sentido, que es un derecho humano, no cabe duda, está declarado como tal, pero que el reconocerlo como tal es el punto de partida de la riqueza democrática de los pueblos. Perfecto. Vamos a la pausa musical entonces, ¿Y con qué volvemos? y ¿Con vamos el a volver anuncio de con la- un anuncio de una importante actividad que va a realizar la doctora Josefina Cuesta acá en nuestra universidad, y con una Perfecto. invitación, obviamente. Oye, esta canción me recuerda a mi amigo Cristian también, que está de santo hoy día, que yo sé que no está escuchando, así que los dejo con los enanitos verdes y el extraño del pelo largo, así que vámonos con eso aquí en Café Austral.
satisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey del pelo largo, vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Y estamos de vuelta en Café Austral. Son las 11:19 y ya estamos con el bloque final de nuestra entrevista el día de hoy. Sí, así es. Vamos a contarles a los amigos que se vienen recién incorporando a nuestra sintonía que estamos con la doctora Josefina Cuesta Bustillo. Ella es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca en España y está invitada por el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad y la prodecanatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades para varias actividades. Una de ellas es la inauguración del segundo coloquio de Educación y Derechos Humanos. Sabemos que además está trabajando con estudiantes de pre y posgrado. Y doctora, quería que nos cuente un poco de la actividad que van a realizar el martes 18, donde usted va a dictar una charla que se llama, lo tengo aquí anotado, Historia del presente, del tiempo presente, de la memoria a la historia. ¿Nos puede contar un poquito a grandes rasgos de qué se va a tratar para no arruinar la sorpresa y hacer igual una invitación a que la gente pueda ir a escucharla? Desde los años 70 se ha impuesto en Estados Unidos, en el mundo occidental vamos a llamar, pero luego ya en el resto de las sociedades, el interés por la historia del presente, para lo que sería la historiografía clásica o más positivista, heredera de finales del 19, parece que la historia solo estudia el pasado, pero consideramos los historiadores que la historia estudia el tiempo y que en este sentido dentro del tiempo está también el presente. Se ha extendido también la idea de por qué una generación tiene que estudiar el pasado y las otras generaciones anteriores y no tiene derecho a interrogarse históricamente sobre su propia generación. Entonces se le prohíbe o se le secuestra aquello que puede tener un gran interés para su propia reflexión y de la propia sociedad. En este sentido, los historiadores consideramos que, como el resto de los científicos sociales, tenemos derecho a interrogarnos sobre el presente. Eso sí, aplicándonos una metodología histórica. Por lo tanto, defendemos la historia del presente, que es la historia de las generaciones coetáneas que estamos viviendo y que tenemos derecho a reflexionar históricamente sobre nuestra propia época y sobre los procesos que llegan hasta nuestra propia época. Este sería uno de los elementos fundamentales a defender. Esta actividad se va a realizar para la gente que está interesada el próximo 18 de noviembre, que es martes 18 de noviembre, a las 11:30 horas en el auditorio de SITFI, el auditorio del edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es entrada deliberada, puede ir el que quiera. Yo quería hacer una acotación o que me ayude a reflexionar, profesora, desde su mirada y desde sus estudios, reitero. Hace pocas semanas atrás tuvimos a un estudiante de Pedagogía en Historia en el programa Break Universitario que está a cargo de la coordinación de este coloquio que se va a realizar la próxima semana. Y hizo una reflexión que a mí me llamó bastante la atención y que quizás usted me pueda ayudar a complementarla, reitero, desde su visión. Él hablaba que hoy en día en nuestro país, por lo menos, es bien complicado tocar el tema de los derechos humanos, que está un poco manoseado los conceptos de los derechos humanos, que se asocian muchas veces a pedir y pedir respuestas a algo que de repente en nuestra historia nos cuesta bastante como sociedad hacer una reflexión. Hay un cierto miedo a hablar del concepto de derechos humanos. No sé qué ocurre en España. Me gustaría que usted nos hiciera un poco la reflexión de cómo ustedes visualizan el hecho de que hoy en día, nuestra sociedad hoy en día está en búsqueda muchas personas de las respuestas y exigen valer sus derechos humanos, en toda índole. Estoy hablando no solamente en periodos históricos, sino que también hoy en día vivimos un periodo
bastante complicado, por ejemplo, con el tema del conflicto mapuche en nuestro país, y donde se ven, en cierto modo, pasados a llevar estos derechos. ¿Qué opinión le merece usted? Dentro de lo que entendemos como evolución de la humanidad o una evolución positiva hacia una mayor humanización, entiendo que uno de los grandes conquistas, diría yo, de nuestra época contemporánea, y aquí entro en mi propia deformación profesional, son los derechos humanos, las declaraciones que vienen desde la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, es decir, las declaraciones de derechos humanos que se van haciendo camino en el siglo XIX y que en el siglo XX entran ya en las constituciones. Es decir, que a partir de los años 20-30 entran en contenido constitucional y forman parte de ese progreso de reconocimiento, de reconocernos como humanos y de reconocernos a todos como humanos, a minorías étnicas, mujeres, niños, discapacitados, etcétera. Es decir, que en este sentido es una humanización de la humanidad, porque es inclusiva e incluye a todos los seres humanos, dentro de ellos incluso la ecología incluiría al resto de los seres vivientes también. En este sentido, pues me parece una conquista de la humanidad, una conquista que entiendo que no tiene vuelta atrás, porque somos nosotros los que vamos creciendo y nos reconocemos como más humanos y nos consideramos unos a otros, a todos, más humanos, y se ha elaborado a partir de ahí un discurso, diríamos así, de los derechos humanos que forma parte de nuestro patrimonio, como lo forman las pirámides de Michoacán, o como es un patrimonio de la humanidad que vamos asumiendo y que nos hace más humanos unos con otros, más universales y más inclusivos. Es decir, es una riqueza que hemos ido adquiriendo, de la que somos más conscientes. Despreciarla o ignorarlo me parece empobrecerse. Es ahí la reflexión quizás donde hoy en día muchos países también no hacen valer estos derechos humanos. O sea, se me viene en la mente rápidamente el caso que estamos viviendo del país de México, con la lamentable muerte de estos 43 estudiantes normalistas de ese país, donde sin duda se vieron acribillados sus derechos, en cierto modo, y lo que puede venir a futuro en cuanto a reconstruir esta memoria de estas personas que perdieron a sus seres queridos. En lo que he leído a lo que plantea usted la historia reciente, es fundamental para la conquista y el mantenimiento de los derechos humanos. No vale solo conquistarlos, hay que mantenerlos. Por lo que he leído, es fundamental la sociedad civil y la movilización de la sociedad civil, porque siempre hay fuerzas nacionales, extranacionales, multinacionales, que intentan arrancárnoslo, que intentan restarnos parcelas. En ese sentido es fundamental la movilización, y a mí me resulta esperanzador el hecho de que México ha entrado en un proceso de movilización, porque es la forma de arrancar los derechos humanos que nos han arrebatado determinadas minorías, y parece que sin esa movilización sería más difícil de mantenerlos y de arrancarlos. Por ejemplo, cuando hacemos la comparación de por qué la democracia española, la transición y la democracia española no ha alcanzado el nivel de justicia en relación con las víctimas que ha alcanzado la sociedad argentina, por ejemplo, hacemos esta comparación, lo que opinarían los científicos sociales es que ha habido mucha mayor movilización social en la sociedad argentina y que por eso ha alcanzado mayores cotas de justicia y de derechos humanos, voy a ser franca, que la sociedad española. Es decir, que en este sentido la sociedad civil como activista y como protagonista es fundamental, y la movilización de la sociedad parece que es fundamental en la conquista y el mantenimiento de los derechos humanos. Una movilización democrática, entendámosla, pero movilización. Perfecto. Pucha, se nos hizo súper corto el programa, así que... No, interesante el tema, Sí. Agradecer la disposición de la Agradecerle. profesora de poder venir y tomarse el tiempo y darnos luces, en cierto modo. Este es un Sí. tema bastante amplio, Alejandra, yo creo yo, y los amigos que nos están escuchando igual quizás quedaron con muchas inquietudes. Con gusto poco. Con gusto poco en torno a poder dialogar en base a nuestra historia y nuestra memoria, que sin duda sin ella no podemos proyectarnos como un país mejor en ciertos aspectos. Sí, así que los vamos a volver a invitar para que asistan a la charla que va a dictar la doctora Josefina Cuesta, que se llama Historia del tiempo presente, de la memoria a la historia, el martes 18 a las 11:30 en el Auditorio Sitfield. Doctora, le damos las gracias nuevamente por habernos acompañado. Yo os lo agradezco especialmente por tener esta oportunidad de veros y de comunicación con la sociedad en la que vivo ahora. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
Vámonos entonces nosotros a la música ya para volver con el cierre del programa del día de hoy. Esto es Duran Duran y este tema que se llama Ordinary World aquí en Café Austral. Coming from a rainy Thursday on the avenue, thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What is happening to it all? Crazy summer say, where is the light that I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away, left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy, some say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Papers in the roadside tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow talk. And I don't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Volvemos entonces, Valdivia,
y nuestra querida universidad. Estamos de vuelta ya. Hoy son las 11:33, estamos pasaditos. Estamos Yo sé súper que el pasados. Javier se va a enojar abajo en la radio, pero le pedimos las disculpas del caso. Y, y rápidamente les recordamos que tenemos distintas actividades. Una de ellas es que hoy, miércoles 12, se estrena Ver y Escuchar en el Cine Club Teatro Universitario. Bajo la mano de Miradoc, el valor de la entrada tiene un costo de 1.000 pesitos. 1.000 pesos. 1.000 pesos, y esto va a ser, aquí les reitero la 19 hora, horas. a las 19 horas. Así es. que vaya y disfrute de este estreno, digo. Así es. Oiga, vamos a ir despidiéndonos ya, pero tengo otro, una actividad que otro, diga espérate, usted, ya. el viernes 14 a las 16:30 horas tenemos el coloquio ¿Existe la equidad de género en el trabajo? Oye, y otra actividad importante y interesante es la de mañana, jueves 13 de noviembre, a las 17:30 horas. Tenemos lo que es en el auditorio Dr. Hugo Campos del edificio Emilio Pujín, en la charla La relatividad general y el origen del universo. Oh, ya. Muy bien, así que vayan los amigos interesados en la ciencia, también es totalmente gratis y abierta a la comunidad. Y finalmente me llegó un aviso aquí que yo también voy a ir acompañado. A ver, Le envío un saludo también ahí a mi madre, acompañado, porque el día sábado 15, nada más y nada menos que se celebran, se conmemoran los 25 años de DJ de nuestro amigo Chico Pérez. Así que Muy bien. los amantes de la música de los 80 y 90 pueden hacerlo ahí en el Club de la Unión. Así que la preventa de entradas, me llega la información en el Twitter acá, es los puntos de venta de entrada es en el Café Palace. 10.000 pesos por persona, pareja 15.000 pesos, así que 20% de descuento con el club de lectores del diario Austral. Así que eso, no sé si más se me escapa alguna información. Eso. Ya, muy Sí, bien. estamos cerrando entonces, estamos ¿ya? cerrando el programa. Les agradecemos a todos por su sintonía y nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles, así que hasta entonces, aquí estoy viendo el calendario, hasta el 19 Hasta el miércoles de 19. noviembre nos escuchamos. Chao, chao. A todos muchas gracias. Chao, chao. Esto fue Café Austral, un proyecto radial de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile. Para escuchar este y otros programas, visítanos en cafeaustral.uach.cl.